Diego tenía 21 años cuando se mudó solo por primera vez. Había conseguido unas prácticas profesionales en una firma contable de Pachuca. Y aunque el sueldo era apenas simbólico, para él significaba la oportunidad de independizarse de la casa de sus padres en Tulancingo. Con ayuda de un préstamo familiar rentó un pequeño departamento en un edificio de 5 pisos, el cual estaba ubicado cerca del centro. No era nuevo ni viejo. Paredes repintadas a medias, pasillos húmedos cuando llovía, vecinos que evitaban prolongar las conversaciones. El portero don Sergio fue el primero en recibirlo. Él le entregó las llaves, le señaló dónde estaban los medidores y el cuarto de basura. De paso le dio un consejo que Diego tomó como cortesía de un simple anciano. En este edificio todos se respetan, joven. No se meta en lo que no le importe. El edificio tenía fama de ser silencioso. Familias discretas, algunos estudiantes, empleados de oficina. Lo único que llamaba la atención era un rumor que escuchó desde la primera semana. En el 5º piso vive una mujer que nunca baja. Lo oyó en voz de Mariana, la vecina del cuarto, una joven madre que lo saludó un día en la escalera. Dicen que arriba hay alguien. Yo nunca la he visto, pero algunos vecinos juran que existe. Diego sonrió sin darle importancia. Los rumores siempre rodean a los edificios viejos. Los primeros días se dedicó a instalarse. Compró una mesa de segunda mano, un colchón nuevo y una cafetera eléctrica. La rutina de las prácticas lo mantenían ocupado. Al llegar en las noches apenas tenía fuerzas para preparar algo sencillo y dormir. Sin embargo, la sensación de estar solo empezaba a pesarle. Había silencio de más en aquel departamento. Una noche, cuando volvió, encontró una hoja doblada bajo la puerta. No tenía remitente y solamente había un mensaje escrito a mano con letra clara y sin adornos. Mañana no olvides revisar tus papeles antes de salir. Diego pensó en una broma. Tal vez Mariana, tal vez algún vecino curioso. Dice que guardó la hoja sin más. Al día siguiente, en la oficina, cuando su jefe le pidió un documento específico, recordó casualmente aquel aviso y lo tenía listo. Fue pura coincidencia, se dijo. Pero aquella hoja seguía en su cartera, como si fuera una especie de recordatorio extraño. Pasaron unos días sin novedad hasta que otra hoja apareció en el piso, esta vez más directa. No camines por la calle Guerrero mañana. Diego leyó varias veces preguntándose quién podría haberla escrito. Al día siguiente, mientras tomaba otra calle, vio patrullas y un grupo de gente reunida en esa supuesta calle. Resulta que habían asaltado a un transeúnte. El corazón le dio un vuelco. No quiso admitirlo, pero algo dentro de él pensó que la nota lo había salvado de estar en el lugar equivocado. A partir de entonces, cada vez que veía una hoja doblada bajo la puerta, sentía una mezcla de miedo y alivio. Los mensajes eran breves, nunca firmados. No confíes en todos tus compañeros, o llega más temprano. Al principio eran consejos genéricos, pero cada uno parecía coincidir con pequeños sucesos que lo beneficiaban. Llegar temprano le permitió encontrarse con el jefe y quedar bien. Evitar prestar algunas cosas lo salvó de un error que otro practicante cometió. Diego empezó a convencerse de que alguien lo estaba observando y no con malas intenciones. Lo veía como una especie de protección silenciosa. Intentó descubrir de quién se trataba. Una tarde subió al 5º piso y el pasillo olía a humedad y el foco titileaba. Frente a la puerta estaba marcado el número 501. Se quedó escuchando. Creyó percibir un movimiento leve dentro, pero nadie contestó cuando tocó. El silencio lo incomodó. Bajó con más dudas que certezas y le preguntó a don Sergio quién vivía en el 5º piso. El portero lo miró con una seriedad extraña. Ese departamento está vacío desde hace tiempo. Diego no quiso insistir, pero aquella noche volvió a encontrar una hoja bajo la puerta. Esta vez el mensaje decía: ten cuidado en quién confías. No pudo dormir tranquilo. Entre sueños escuchaba pasos en el pasillo. No eran pasos fuertes, sino eran más bien leves, como alguien que caminaba descalzo.
y cuando se levantaba a abrir la puerta no encontraba a nadie. A la mañana siguiente, con las orejas marcadas, pensó que quizás todo era imaginación, pero al revisar su mochila para la oficina encontró otra hoja doblada en el fondo con una frase. Esto lo erizó de pies a cabeza. Tranquilo, yo te cuido. Durante las semanas siguientes, Diego se acostumbró a revisar el piso antes de meter la llave. Si no veía un pedazo de hoja doblada bajo la puerta, sentía un hueco absurdo, una decepción que no admitía en voz alta. Cuando la hoja estaba ahí, el alivio le recorría el pecho. Guardaba cada nota en una carpeta transparente dentro del cajón del escritorio. Llegó a tener unas 10, luego 15 y luego perdió la cuenta. Los mensajes fueron cambiando. Ya no eran advertencias generales. Empezaron a tocar detalles que nadie en teoría debía conocer. Que revisara cierta suma de una hoja 3 de un cálculo que estaba haciendo. Que no acepte un traslado que le tocaba a otra persona. Que llevara una copia del INE. Diego obedecía y las cosas salían aparentemente bien. Digamos que cometía menos errores. Llegaba preparado a las juntas y evitaba meterse en conflictos inútiles. El jefe lo miraba con una mezcla de sorpresa y agrado. Los practicantes del área, que al principio lo trataban como cualquiera, comenzaron a verlo con cierta prevención. El propio Diego decía que no estaba haciendo nada malo. Seguir consejos no era un crimen, y tampoco era una persona que creyera en cosas paranormales. Tenía una educación católica como muchos mexicanos. Ya saben de lo que les hablo. Ir a misa de vez en cuando, a un bautizo, a una boda. Pero nada más. No estaba metido en prácticas raras ni nada por el estilo. A veces, sin embargo, la manera en que aparecían las notas se lo llegaba a inquietar. Una mañana encontró una dentro de su mochila con una letra limpia que decía que no olvidara el comprobante del banco. Juraría que había cerrado la mochila con candado. Se lo contó a sí mismo como un descuido. Él pensaba que era algún compañero o alguna vecina. Mariana, sobre todo ella, era la principal sospechosa. La relación con Mariana se mantuvo cordial. Una tarde, cuando Diego subía con una bolsa del súper, Mariana lo detuvo con un gesto serio. Preguntó si había vuelto a escuchar pasos por la noche. Él respondió que creía que eso venía del piso de arriba. Mariana negó con la cabeza. No, Diego, arriba no vive nadie. Nunca he visto a esa mujer, dijo en voz baja. A lo mejor es alguien que entra y sale, no sé. Ten cuidado. Diego le agradeció el interés y cambió el tema. No quería discutir más sobre el asunto. Con don Sergio pasó algo parecido. El portero, al ver a Diego preguntando otra vez por el quinto piso, se puso incómodo. Le insistió que el departamento ese estaba vacío desde hace años, sin precisar que había sido ese lo de hace años. Diego intentó sonsacarle más información, pero el hombre, que casi siempre estaba dispuesto a charlar de cualquier cosa, cortó la conversación con un "no se mete en chismes, joven". En otra ocasión apenas lo vio y le soltó un consejo seco. Si te dejan recados, agradécelos, pero no te claves. Aquí hay gente muy sola. Diego entendió la intención de la frase, pero eligió interpretarla a su favor. No estaba clavado, solo agradecido. A mitad de ese mes llegó una nota distinta a las demás. No advertía ni aconsejaba, ordenaba: hoy no vayas a la comida del equipo. Venía subrayada. Diego dudó porque la comida era importante, un pretexto para convivir con el área completa y quedar bien con los supervisores. Llevaba 2 días pensando qué camisa ponerse. Miró el papel durante minutos, lo guardó en la cartera y salió al trabajo. Antes del mediodía se arrepintió de obedecer. Su plan era inventar una excusa al último momento y no ir. Pero al mediodía otro practicante le sugirió comer juntos ahí mismo y terminar pendientes. Diego aceptó y esa decisión lo evitó presenciar una discusión incómoda que después se volvió un chisme de oficina. Según le contaron, en la comida hubo un roce fuerte entre 2 supervisores por un tema de comisiones. El grupo regresó con caras largas. Diego, al enterarse por terceros, sintió que había librado de algo que pudo haberlo salpicado. Desde entonces empezó a obedecer también las notas que sonaban imperativas. No prestes tu contraseña. Hoy no uses el transporte público para volver. Cosas simples que parecían razonables.
Lo raro fue cuando llegó una que tocó una fibra personal. Evita Omar. Omar era su compañero de cubículo, un muchacho de su edad que compartía música y bromas, con quien Diego se había sentido cómodo desde el primer día que había llegado. Ignorar esa orden lo puso nervioso, pero lo dejó de lado. A las 2 horas, Omar le pidió prestado su usuario para un reporte rápido. Diego lo rechazó. A la semana supo que alguien había manipulado datos de ventas y el asunto dejó una estela de sospecha en todo el equipo. No acusaron a nadie directamente, pero se habló de contraseñas compartidas. Diego se salvó de contratiempo y le dio gracias a la nota mentalmente. Dormía poco. Aunque la idea le avergonzaba, había noches en que quedaba dormido con la carpeta de notas debajo de la almohada como si fuera un seguro. En otras se quedaba mirando al techo esperando escuchar el crujido leve de unos pies descalzos detrás de la puerta, algo que anunciara la siguiente advertencia. A veces llegaba otra hoja, a veces no. Cuando no llegaba, la ansiedad subía. Cuando llegaba demasiadas veces seguía y se preguntaba si no estaba permitiendo que alguien o algo decidiera por él. La rutina del edificio continuaba a su ritmo. Una señora del tercero tendía ropa temprano. Un señor del segundo arreglaba su coche en la cochera los domingos. Mariana salía con su hija a tomar el sol en la tarde. Diego trataba de integrarse a esa normalidad, pero cada día le costaba más. Dejó de asistir a invitaciones de compañeros, rechazó un café con un colega porque horas antes había recibido un "no te sientes frente a ventanas hoy". En su libreta, sin decirlo a nadie, marcaba con una cruz las veces que el aviso coincidía con algo tangible. Las cruces se iban amontonando. Un domingo lo llamaron de casa de sus padres. Habló con su madre de lo de siempre: trabajo, comidas, ropa, gastos. Ella le preguntó si estaba haciendo amigos. Dijo que sí a medias. La madre sugirió que se uniera a un grupo de jóvenes de la parroquia, como había hecho en el bachillerato. Diego esquivó la propuesta con un luego veo. Colgó con la sensación de que estaba ocultando demasiadas cosas. En la oficina el jefe lo felicitó por un informe bien armado y le prometió considerarlo para un proyecto pequeño remunerado, algo que significaba dinero y sobre todo reconocimiento. Diego salió de esa junta con el ánimo arriba. Al abrir su mochila para guardar la libreta encontró otra pequeña nota que no recordaba haber visto. No se lo cuentes a nadie todavía. Obedeció y pasó por Parco con los demás practicantes. El entusiasmo se le congeló en un comportamiento privado a salvo del exterior. Esa misma semana Mariana tocó su puerta en la noche con el pretexto de devolverle un sartén que le había prestado. Estuvieron un momento conversando en la puerta. Ella lo notó tenso, con miradas a la escalera a cada rato. Preguntó casi con confianza de vecina de toda la vida si seguía recibiendo recaditos. Diego se hizo el sorprendido. Mariana lo miró fijamente como pidiendo una respuesta honesta y soltó que llevaba días queriendo decir: a mí me asusta que alguien suba hasta tu puerta sin que te des cuenta. Si te ayudan, qué bueno, pero ¿y si también te controlan? Él apretó la mandíbula y agradeció el consejo. Cerró y por primera vez atrancó la puerta con la cadena que casi nunca usaba. No todas las notas eran provisiones, a veces sugerían cosas positivas. Aplica para esa vacante interna. Compra pan en la tarde. Llega 5 minutos antes. Detalles menores que sumados hacían sus días más llevaderos. Emitía una especie de cuidado cotidiano que Diego en el fondo extrañaba. Vivir solo le había mostrado una parte de sí que no conocía. La necesidad de que alguien estuviera pendiente aunque fuera a la distancia. Con el paso de los días, la dependencia se volvió evidente para él mismo. Si no recibía nota, le costaba tomar decisiones simples. Si la recibía, descansaba, pero también le dolía entender que estaba cediendo a su criterio. El colmo fue una tarde en que al pasar por la escalera vio sobre el último escalón un papel doblado con su nombre escrito por fuera. No era la letra habitual. Dentro solamente decía: no subas. Diego miró hacia arriba hasta el 5.º piso. Se quedó quieto, bajó y no subió en todo el día. Decidió que necesitaba saber quién estaba detrás. Subió con cautela al 5.º al anochecer y se detuvo frente al 501 y pegó la oreja a la madera. Nada. Probó la perilla y obviamente estaba cerrada. Caminó por el pasillo y un foco estaba fallando y encendía y apagaba de repente. Se sintió ridículo. Un joven de 21 años, practicante, husmeando puertas como si
eso lo acercara a una respuesta. Regresó a su departamento con la sensación de que había cruzado una línea invisible. Esa misma noche un sonido afuera lo puso de pie. Había un pequeño papel rozando el piso. Abrió y encontró la nota más corta de todas. Duerme. No había amenaza ni explicación. La guardó en la carpeta, pero la idea de obedecerlo lo invadió. Cerró cortinas, apagó luces, se metió a la cama con la ropa de casa y calcetas. Durmió de corrido por primera vez en semanas. Cuando despertó lo hizo con una claridad que no recordaba. Preparó café y mientras esperaba extendió las notas sobre la mesa. Intentó ordenarlas por tipo, advertencias, instrucciones, consejos. Intentó hallar patrones, días de la semana, horas aproximadas, el tipo de letra, la cual siempre era igual. El papel, que era más bien pedazos de papel de hojas recicladas, de esas que se usan en oficinas con una cara limpia, no era nada conclusivo. En un impulso decidió fotografiarlas, quizás para enviarlas a alguien y pedir una opinión. Tomó su celular y al enfocar el brillo de la pantalla lo devolvió a la imagen de su mesa cubierta de papeles. Lo pensó 2 segundos y apagó la cámara. Pensó que nadie tenía por qué verlas. Esa tarde de regreso del trabajo encontró a don Sergio barriendo la entrada. Lo saludó con la cabeza y lanzó un sin que Diego le preguntara una información que parecía soltar a regañadientes. A la que vivía en el 5 la encontraron sola hace años. La familia vino y se llevaron sus cosas y ya. Desde entonces nadie ha querido arrendar ese departamento. Dicen que se escuchan cosas. Yo la verdad ya no me meto ahí. Diego se quedó de piedra. Quiso preguntar más, pero entendió que no obtendría más detalles. Cuando subió, volvió a mirar hacia arriba y le pareció ver por un segundo un bulto oscuro recortado contra la ventana del pasillo del 5º piso. Parpadeó y no había nada. Entró a su departamento, puso música suave y se obligó a concentrarse en una hoja de cálculo. Estaba cansado de asustarse por nada. Ya en la noche, mientras estaba lavando un plato, escuchó el golpe leve de un papel contra el piso. No fue por debajo de su puerta. El sonido vino de la ventana que daba al patio interior. Se acercó con el corazón latiéndole en los dedos. En el alféizar había papel doblado en 2. Lo tomó con cautela y decía: «No confíes en Mariana». Diego se llevó la mano a la boca y apoyó la espalda en la pared. Pasó la vista por la letra y era la misma de siempre. Guardó el papel sin saber qué pensar. A los pocos minutos su celular vibró con un mensaje de Mariana. «¿Será que mañana me puedes ayudar con una factura? Te invito a un café». Diego, sin mucha convicción, escribió: «Mañana veo». Durmió tranquilo por primera vez. La idea de que la presencia o quien fuera pudiera equivocarse se asomó con claridad. Si la vecina quería protegerlo, ¿por qué separarlo de la única persona con la que hablaba? Si era alguien vivo, ¿por qué él lo quería aislado? Si era su cabeza, ¿qué era lo que él estaba construyendo? Amaneció con los ojos hinchados y decidió que no tomaría decisiones en base a un solo papel. Iría a trabajar, vería a Mariana y resolvería lo de la factura sin complicaciones. Guardó la carpeta de notas en el cajón, la cerró con llave por primera vez y salió apurado. En la puerta que hace el tropezar había otra nota: «Hoy no discutas». La dobló, la metió en la cartera y bajó las escaleras y miró hacia arriba. Diego para este punto ya no era el mismo muchacho emocionado por independizarse. Vivía pendiente del roce de un papel contra el piso, de las letras firmes en hojas recicladas, de la certeza de que alguien o algo lo cuidaba desde el 5º piso. Aquella rutina lo transformó. Cada paso en su vida cotidiana pasaba antes por la validación de un papel, y los vecinos comenzaron a notarlo. Mariana lo veía menos en la escalera. Cuando coincidían sus sonrisas se sentía forzada y el cuerpo tenso y la mirada ansiosa. Don Sergio comentaba que el joven parecía andar siempre con prisa, siempre mirando hacia arriba, como si estuviera buscando algo invisible en los pasillos. En la oficina la situación tampoco era normal. Diego evitaba conversaciones triviales. Se mantenía reservado y cada decisión que tomaba parecía calculada por anticipado. Un colega comentó en broma que ese muchacho tenía un tipo de bola de cristal, pero para algunos era suerte y para Diego era disciplina. Obedecer notas, interpretar silencios, no desafiar la presencia. El punto de quiebre llegó una tarde. Encontró bajo su puerta un papel distinto, más arrugado que los demás. Tenía un mensaje frío:
hoy no bajes. Era sábado, tenía planes de salir a comprar víveres. Dudó, se sentó en la cama con la hoja en la mano y el estómago encogido. Al final terminó obedeciendo. Pasó el día encerrado, caminando de un lado para otro con la televisión encendida sin volumen. Por la noche un vecino del segundo piso le contó por WhatsApp que en la esquina del edificio hubo un choque fuerte entre una moto y un automóvil. Leyó el mensaje varias veces y sintió un nudo en la garganta. No le cabía duda que alguien lo había salvado. Pero junto al alivio vino la certeza de su dependencia. Al día siguiente, al despertar, buscó un papel y no lo encontró. Se sintió perdido. Caminó de un lado a otro del departamento, inseguro incluso de si debía salir a comprar pan. Terminó saliendo con pasos rápidos como si desobedeciera a un guardián. Esa noche de regreso encontró un papel doblado sobre la mesa de su cocina. El seguro de la puerta estaba puesto. Nadie pudo haber entrado. El mensaje decía que se lo había advertido. Los fenómenos se hicieron más frecuentes. En las noches de repente escuchaba pasos leves en el pasillo, siempre hacia arriba y nunca abajo. A veces el sonido se detenía frente a su puerta y Diego contenía la respiración esperando ver la sombra de pies debajo. Nunca se marcaba nada, solo silencio, seguido de la certeza de que algo había estado ahí. En su departamento pequeños detalles empezaron a descolocarlo. La carpeta de notas cambiaba de lugar. Un vaso con agua medio vacío que juraba no haber servido. Un foco encendido al despertar. Ninguno de esos hechos era imposible, pero juntos formaban una serie incómoda. En la oficina nunca revisaba estados financieros. Encontraba entre sus documentos una hoja reciclada con la misma letra clara que conocía de memoria. No discutas hoy. No recordaba haberla guardado en su portafolio. Su vida social se redujo a nada. Mariana intentó invitarlo a cenar con su hija, pero Diego rechazó con torpeza, balbuceando que tenía trabajo pendiente. Sus compañeros de prácticas dejaron de buscarlo. Se había vuelto hermético. Solo le importaba mantenerse a salvo, diciendo notas y confirmando que cada advertencia tenía sentido. La tensión se acumuló. Una noche al volver a la oficina se encontró en el suelo del pasillo una hoja abierta como si alguien la hubiera dejado caer en fuga. No confías en nadie más que en mí. Ese mensaje lo quebró y se encerró durante días. Empezó a ver enemigos en todas partes. El aislamiento se volvió casi completo. Pero claro que el colapso no podía durar para siempre. Una madrugada entre sueños sintió que alguien lo estaba llamando por su nombre y era una voz suave y femenina. Abrió los ojos, el departamento estaba oscuro. Escuchó un basta. Diego lloró y no supo por qué, pero lo hizo. Sintió que la orden no venía de un tirano, sino de alguien que lo comprendía. Esa noche durmió profundamente. Al amanecer tomó la carpeta con todas las notas y las metió en una caja, las selló con cinta. Decidió que no volvería a abrirlas. Y en la oficina pidió permiso para ausentarse una semana alegando asuntos familiares. Durante esos días pensó en mudarse, en dejar el edificio y empezar en otro sitio. La última noche antes de salir escuchó de nuevo pasos en el pasillo. No había nadie. Al día siguiente habló con su jefe y explicó que necesitaba un cambio, que quería probar suerte en otro lado. No mencionó las notas, a la vecina ni nada extraño. Solamente dijo que necesitaba un poco de aire nuevo. Semanas después encontró una oportunidad mejor en otra firma. Más grande, mejor pagada, en una zona distinta. Dejó ese viejo departamento y devolvió las llaves a don Sergio. Y se marchó sin mirar atrás. Diego comenta que cerró esta etapa convencido de que la presencia ya lo había dejado. Creía que lo había acompañado solo en su momento de vulnerabilidad y que ahora debía caminar solo. Terminó guardando esa caja de notas en el closet de su nuevo departamento sin volverla a abrir. Con el paso de los meses su vida mejoró. Logró ganarse la confianza de su jefe directo, tomó proyectos pequeños que le dieron experiencia y cierta seguridad. Comenzó incluso a socializar con sus compañeros de vuelta. Salidas a comer, charlas informales en café, todo lo que había conocido en ese viejo departamento quedó atrás. Y ciertamente Diego menciona que esta presencia, esta cosa que lo ayudó, se fue. Aparentemente. Pero a veces hay algo que se enciende en él. Un sexto sentido. Un sexto sentido que lo ha protegido de muchas cosas.
Cosas que pueden parecer mundanas o coincidencias, ya no se le aparecen notas, ya no escucha voces, salvo esa pequeña conciencia que quedó en él para avisarle sobre algunas situaciones que están pasando a su alrededor y de las cuales tiene que tener en consideración. ¿Fue un fantasma? ¿Fue un demonio? ¿Fue un ángel? ¿O fue su mente? La verdad es que en este punto pudo haber sido cualquier cosa, pero sea cual sea, creo que le ayudó bastante a seguir adelante. Soy Antonio de Relatos de Horror y espero que les haya gustado esta historia. No es sumamente aterradora, pero son situaciones que ocurren, a veces no con notas, a veces se dan de otras maneras. Y tal vez te haya pasado a ti que me escuchas, ¿sí? Justamente a ti. Tal vez tienes ese sexto sentido que te avisa de algunas cosas, cuando son buenas o cuando son malas. Puedes llamarlo tu ángel de la guarda o puedes llamarlo tu propio grillito. Si te ha pasado algo parecido donde has tenido este tipo de sexto sentido que te ha avisado de que algo no debes de hacerlo o debes hacerlo, cuéntanos. Me gustaría saber qué te ha pasado. Igual y luego lo podemos retomar en algún episodio más tranquilo. Nos escuchamos próximamente.